Hola a todos, hoy voy a compartir un vídeo diferente y es que después de las fiestas navideñas, quien más, quien menos intenta lidiar con esas comilonas tan copiosas, con quizá algún kilito de más. El cuerpo se acostumbra rápido a las comidas abundantes, así que os quiero compartir mis 6 claves para volver a la normalidad, algunas más difíciles que otras, pero aquí estamos para intentarlo entre todos y si tenéis algún tip diferente lo podéis compartir y nos beneficiaremos todos. La primera clave y para mí la más importante es beber más agua. Y sí, ya sé que puede resultar un poco aburrido el beber agua, pero no tiene por qué ser solo agua. Podemos añadirle una rodaja de limón para darle más sabor. Otra manera que yo me tomo agua es añadiendo vinagre de manzana con la madre y así nos beneficiamos de sus propiedades probióticas y antioxidantes. Eso sí, solo una cucharada y bien disuelta en el agua. Si estáis buscando algo calentito para el invierno, al agua caliente le podéis añadir también el limón y un trocito de jengibre para que le dé un sabor diferente. Como no, tenemos una grandísima variedad de infusiones: jengibre, cardamomo, chocolate, que es antioxidante, jazmín, manzanilla, matcha, albahaca, manzanilla y lavanda, que es mi favorita, y muchísimas más que podéis encontrar fácilmente. Y otra de mis opciones favoritas, agua de coco, orgánica y sin azúcares añadidos, que además es rica en potasio, sodio y magnesio. Mi segunda clave es cocinar en casa, hacer meal preps y priorizar la proteína ante todo. Y por supuesto proteína de buena calidad. Pollo, que lo podéis preparar en freidora de aire, como lo tengo yo, un salmón a la plancha, pescado al horno al que le podéis añadir unas verduras, huevos, para mí la proteína por excelencia, ya que contiene vitaminas, minerales y aminoácidos esenciales. Quinoa, que también contiene minerales y es alta en fibra. Sardinas, en lata o frescas, con omega 3 y vitaminas del grupo B. Y atún, con alto contenido en vitaminas, minerales y omega 3. Y estas proteínas son las que yo consumo cada semana. La tercera clave está relacionada también con la comida y son los snacks. Y reconozco que esta es la que más cuesta porque ¿quién no se comería unas patatas o un chocolatito o una pasta a media tarde? Pero en lugar de eso lo sustituyo por frutos secos, almendras, avellanas, que por cierto no sabéis lo que me cuesta encontrar avellanas en Estados Unidos. Parece que estén todas reservadas para la Nutella. Yo casi siempre me las traigo de España. Unos cacahuetes, como veis, nueces, eso sí, con un puñadito ya tenemos bastante porque son muy altos en grasas y obviamente no los consumáis si sois alérgicos. Vamos ahora con 2 nos muy grandes. Uno sería mi cuarta clave y es el suprimir al máximo el azúcar y dulces. Cosa difícil, ya sé, porque después de Navidad siempre nos quedan dulces y yo también he pecado como todos de tener de más. Galletas, chocolates, bombones, bizcochos caseros, hasta chuches. Pero con un chasquido nos lo vamos a sacar de encima. Pero cuesta, ¿verdad? Nadie dijo que sería fácil. Poco a poco. ¡Conseguido! Ya podemos seguir con el siguiente no, que es la quinta clave que os puedo aconsejar y es eliminar vinos, cavas, cócteles, en fin, todas las bebidas con las que celebramos la Navidad y que ahora se pueden convertir en una tentación, ya que en muchos sitios las tienen en descuento y picamos pensando que las podemos guardar para la siguiente celebración. ¿Pero vale realmente la pena? Personalmente en casa no bebemos apenas, ni siquiera para Navidad, y os puedo decir que mi celebración es 1 o 2 veces en verano cuando vamos a España y estamos con la familia. Y vamos con la última clave, que sería la sexta y que a veces nos puede dar un poco de pereza, sobre todo al comienzo, y es hacer ejercicio físico o practicar algún deporte. Pero no tenemos que comenzar haciendo actividades muy intensas. Podemos comenzar con largos paseos a paso ligero, eso sí, y también es una buena manera de disfrutar de la naturaleza y de respirar aire fresco. Mirad qué cielo más espectacular. Cuando ya nos sintamos con más fuerzas y dispuestos a comernos el mundo, podemos ir introduciendo algún tipo de ejercicio de fuerza que nos va a ir genial para nuestros músculos y huesos y os aseguro que os hará sentir súper bien. Si ya vais al gimnasio, perfecto. Y si no, en casa también se pueden hacer ejercicios a nuestro ritmo. Y hoy os dejo en la naturaleza disfrutando de aire puro. Espero que os haya interesado el vídeo. Si es así, me lo podéis dejar saber en comentarios y como siempre, nos vemos en la siguiente. Adiós.